Hola, muy buenas. Soy Eduardo y voy a hablar ahora mismo del sentimiento más perturbador que existe, que es la culpa. Para mí, la culpa está detrás de la gran mayoría de problemas psicológicos. La culpa está detrás de la ansiedad, está detrás de la depresión. La culpa proyectada fuera hacia el mundo, los demás son culpables, o bien dentro, yo soy el culpable. Son las dos caras de la misma moneda. Y el proceso más bonito por el que puede pasar un ser humano es la desculpabilización y el perdón. Creo que el perdón es sumamente importante en la vida, tanto el perdón de uno mismo como el perdón hacia los demás. Y sí, realmente pienso que la culpa es lo que mueve el mundo y hay pocas cosas de las que esté tan convencido. Yo en mi mundo interno lo veo así. Nos culpamos constantemente, culpamos a los demás, culpamos lo que hay dentro de nosotros y parece como una sanguijuela, es un sentimiento a veces que entra en una nebulosa difícil de calificar, pero ahí se encuentra. Y quiero abordar la culpa desde varios puntos de vista, en 7 cosas que voy a decir. Primero, si te das cuenta, es muy curioso cómo el ser humano cae en autoengaños cuando culpa a los demás, en todo el tema de la moralidad, porque lo que ocurre muchas veces es que los malos son los que se creen buenos, pensando que los demás son los malos. Si yo tuviera delante a un dictador importante, por ejemplo, uno que empieza por H, no me diría que es malo. Todo el mundo se cree como que está en una misión buena. Parece como que todo el mundo necesita tener una lógica narrativa interna positiva que justifique sus actos. Y siempre los malos parecen ser los demás. Esto se observa en muchos ejemplos en los partidos políticos. La izquierda culpa a la derecha y la derecha culpa a la izquierda. Y si una persona es de un partido político, entra dentro de la identidad individual culpar a los que no son del mismo partido político, porque de lo contrario la identidad se, se iría al carajo, se disolvería completamente. Parece que no tiene sentido decir que en dos partidos políticos completamente opuestos puede haber verdad. En dos personas con ideologías diferentes puede haber cierta verdad, dependiendo del contexto. No, es como que necesitamos ahí culpar a los demás para tener un sentido de identidad. Y casi todo el mundo se piensa que es bueno pensando que los demás son los malos. Es muy curioso. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la ausencia de comprensión al ajeno. Más que culpar porque sí, decir esto es malo, hay que comprender que realmente todo tiene una causa y un efecto y el contexto es muy importante. Yo cuando juzgo a una persona como mala, realmente no sé cuál es su contexto, cuál es su genética, cuál es su ambiente familiar. Igual, eso que parece malo como robar en un determinado contexto puede ser una cosa buena, porque igual una persona que roba en un supermercado tal vez esté ayudando a su familia. No lo sé, depende de la perspectiva. Siempre está la perspectiva. Y en el fondo está el instinto de supervivencia, el cerebro reptiliano. Una persona que hace el mal, un psicópata, es porque tiene un nivel de conciencia muy bajo, porque no ha superado el cerebro reptiliano que tiene de supervivencia por el condicionamiento familiar que ha tenido, por la genética que ha tenido, por un conjunto de circunstancias que lo han llevado a hacer cosas aparentemente malas. Pero buscar esa comprensión libera bastante porque no sabemos lo que han vivido los demás como para llamarlos malos o llamarlos buenos. También dentro de la economía, al igual que en los partidos políticos, se observa mucho. Los capitalistas culpan a los economistas, a los comunistas, y los comunistas culpan a los capitalistas, ¿no? En una reducción a lo simple, sin ver lo complejo que puede ser el mundo. Ese es el punto 2, es la ausencia de comprensión a todo lo ajeno, a la perspectiva mía, ¿no? Es que no podemos ver el mundo desde diferentes perspectivas y que cada cual tiene su contexto, su genética, y es muy difícil juzgar como malo.
sin realmente saber el contexto. Aunque bueno, en términos lingüísticos es inevitable, porque al fin y al cabo necesitamos usar los conceptos y decir que una cosa es buena o mala, pero aquí estoy intentando llevar, llevar la conciencia a un punto más profundo, ¿no? Realmente es muy difícil saber que una cosa sea mala sin entender el contexto. Y luego la culpa, en el punto 3 que quiero abordar, es que la culpa lleva a la manipulación. A nadie le gusta sentirse malo o sentirse egoísta y por consiguiente los demás te van a llamar egoísta y te van a llamar malo para manipularte en ocasiones. Puede suceder esto en una relación de pareja. Es como una persona llama egoísta a otra persona porque le gusta estar solo, por ejemplo. Pero realmente la persona egoísta es la que quiere forzar a la otra persona a llenar su vacío existencial. O una persona compra 5 galletas en un supermercado y otra persona que no tiene dinero llama egoísta a esa persona por comerse las 5 galletas. Es que no me has dado 2 galletas, ¿no? Es que eres egoísta, pero realmente la persona verdaderamente egoísta es la que exige que la otra persona le dé gratuitamente 2 galletas o le dé su tiempo o llene su vacío vital y existencial, porque no, es que tienes que estar conmigo, es que eres muy egoísta. Bueno, y yo no soy egoísta diciéndote a ti que eres egoísta para que satisfagas mi propio egoísmo de cara a que yo quiero que tú estés conmigo. Realmente vemos como todo esto de la culpa, de lo bueno, lo malo, lo egoísta, lo que no es egoísta, se usan para manipularnos los unos a los otros. Una familia que tiene un hijo que no es de la ideología de la familia, pues va a ser conceptualizado, llamado como malo o egoísta, por seguir su propio camino en vez del camino de la familia o el camino de la sociedad. Y eso hay que tener cuidado con eso. Y mucha gente vive con esa sensación de culpa, pero básicamente porque esto nos lleva al punto 4, es que si haces lo que quieres, muchas veces vas a ser percibido como malo. Eso es realmente manipulación. Si no haces lo que tu familia te dice, entonces vas a ser percibido como malo o te van a hacer sentir culpable. Muchas veces cuando tú no has decidido haber nacido, es que tú tienes derecho a elegir vivir tu vida, ¿no? Realmente. No entiendo yo muy bien por qué tienes que hacer lo que otros te dicen que hagas por lo que otras personas que te dicen que eres egoísta porque no satisfaces el egoísmo de las otras personas, ¿no? Es un juego de doble estándar, es un arma de doble filo, ¿no? No, no, es una actitud de hipocresía muchas veces, como nos manipulamos los unos a los otros, no viéndonos a nosotros mismos egoístas, pero sí viendo a los demás egoístas. Y luego el punto 5 es la culpa emocional, es la culpa por sentirse mal, la culpa por no ser feliz. Realmente en una actitud honesta y realista, la vida es dualidad, la vida es placer y dolor, felicidad e infelicidad, pero toda esta imagen que tenemos en las redes sociales de sonrisa constante nos hace sentirnos culpables por no sonreír, por estar triste, por tener un rasguño, por sangrar, por no haber dormido, por decir que estoy mal, por decir que me han despedido, porque mi jefe era un malvado y entonces me siento mal, pero es que no, es que tendrías que sentirte bien, es que mira cómo sonríen las personas en las redes sociales, ¿no? Es que siéntete bien y si no te sientes bien eres culpable. Ahí también se usa la culpa como manipulación y es absurdo porque tú no controlas tu sistema nervioso, el sistema nervioso es autónomo y tú no controlas tu sentir realmente, ya lo he dicho varias veces. Y luego el punto 6 es la culpa física, la culpa al propio cuerpo. Ahí está también todo el tema de la anorexia y otras muchas cosas. Realmente tampoco controlamos la genética física muchas veces que tenemos. Y esto también se ve imbuido por el racionalismo, por vivir siempre en la cabeza, por ese cientificismo académico de que todo tiene que ser conceptual y el cuerpo no entra, lo que me pide el cuerpo, el apetecer físico, primario, instintivo, que siempre va a estar aquí dentro, pues ahí también se nos ha han señalado mucho a las personas como culpable. De nuevo entramos en la manipulación de lo que es malo y de lo que es bueno. Y luego el punto 7, esto ya es más existencial, si cabe, es la culpa por creernos libres. Claro, yo como creo que soy libre, muchas veces caigo en la culpa
por no hacer lo que supuestamente tendría que hacer. Pero realmente si lo piensas, no eres libre, no soy libre. Tú puedes hacer lo que quieres, pero no decides qué es lo que quieres. Si decidieras eso, entonces te dirías a ti mismo, ¿sabes qué? Voy a estar una semana entera sin dormir, porque quiero dedicarme a mis proyectos, pero no, tu sistema nervioso, tu cerebro desarrolla melatonina, la hormona del sueño, y eso va más allá de tu voluntad. Y a las 12 tienes sueño y necesitas dormir 8 horas, independientemente de lo que te creas libre hacer o no hacer. Igual tú puedes tener un gusto, tú puedes decir, mi orientación sexual es heterosexual, entonces me siento culpable por ser heterosexual o ser homosexual porque supuestamente yo tendría que ser libre para decidir cuál es mi orientación sexual. Y eso son chorradas, no eres libre en lo absoluto. Ahí existe la genética, existe el condicionamiento ambiental. Tú puedes hacer lo que quieres, pero no decides qué es lo que quieres y no decides tener un instinto dentro de ti que te dicta a hacer una serie de cosas. Y vivimos en un mundo que por una parte parece como que nos estamos culpando constantemente, partidos políticos unos contra otros, la guerra de sexos de hombres contra mujeres. Ahora pues parece que antes las mujeres eran las malas, luego ahora los hombres son los malos realmente, es como lo masculino, la demonización que hay también ahora hacia la idea o el concepto de ser masculino, de ser un machiruro, que no sé qué significa ser un machiruro, de una persona que va al gimnasio, parece que también se tiene que sentir culpable un hombre por tener confianza, pero luego una mujer también se tiene que sentir culpable por seguir sus instintos. Nos culpamos constantemente y cuando estamos en soledad y decidimos no culpar a los demás, entonces la culpa se introproyecta. Nos culpamos por el pasado, por las decisiones, porque nos hemos creído libres cuando realmente no éramos libres. Nos culpamos por sentir emociones, nos culpamos por el físico que tenemos y por las decisiones que hemos tomado sin darnos cuenta de que hemos tomado decisiones en un contexto determinado que no es el presente. Y aquí la palabra clave, lo que más batalla la culpa es la comprensión, comprensión, comprensión del contexto de cada persona. Y una persona realmente buena, si te fijas, los santos de la historia son las personas que no juzgan. A la gente le sienta bien estar con personas que no juzgan, que tienen una mirada desculpabilizadora, una mirada que escucha a los demás, que no dice, eres malo, soy malo. Por eso pienso que el proceso de desculpabilización es lo más bonito que se puede tener en la vida, porque nos libera completamente, nos hace vivir de una manera más plena, nos hace querernos con todas las emociones que fluyen, con la incertidumbre cambiante y el caos complejo que es la vida, más allá del racionalismo y más allá de la cabeza dialéctica. Y es eso, hay que combatir la culpa y a veces esto se da la vuelta a sí mismo porque yo puedo decir, no, es que no quiero pedir perdón a una persona. Bueno, pues no sientas culpa incluso en eso, no sientas culpa por no querer soltar la culpa. Es muy flexible realmente a lo que quiero llevar la mente en este punto. Es simplemente a buscar la comprensión, la causa y el efecto por encima de todas las cosas, de mirar el mundo de una manera más despreocupada del juicio, desculpabilizadora, a fin de cuentas. Y eso es todo. Muchas gracias.